Aquella mañana, el mercado de San Lorenzo, que habitualmente era un escándalo de gritos de marchantes y música de banda, se sentía extrañamente distinto. El ambiente estaba concurrido, pero lleno de murmullos tensos. Varios vendedores de verduras en el pasillo oeste intercambiaban miradas agachando la cabeza, como si temieran mirar de frente lo que acababa de suceder. En medio de ese gentío, una anciana estaba sentada, recargada en el poste de madera de un puesto de tacos que ya se veía chueco. Su cuerpo era pequeño, sus huesos sobresalían bajo un huipil desgastado color verde musgo. Llevaba el cabello recogido en un chongo mal hecho, con algunos mechones blancos pegados a la frente por el sudor y el polvo del camino. El nombre de la anciana era Doña Rafaela. Una figura conocida por muchos en el mercado. No porque fuera una gran comerciante o una limosnera, sino porque a menudo se le veía caminando sola cargando un canasto de mimbre viejo lleno de hierbas, ruda, copal y flores de cempasúchil. La gente sabía que doña Rafaela era una curandera que vivía en las orillas del monte, cerca del ojo de agua de Santa Cruz. Durante décadas había ayudado a los vecinos del pueblo con sus remedios, limpias y sobadas tradicionales. Pero esa mañana, no fue eso lo que provocó el miedo en la gente. Lo que dejó a todos mudos fue la presencia de dos policías con el uniforme completo parados frente a doña Rafaela. Los rostros de ambos estaban llenos de furia. Eran el oficial Ramón y el agente Valerio, miembros de la policía municipal conocidos desde hacía tiempo por ser rudos y de mecha corta. Los vecinos solían quejarse en secreto de que a ambos les gustaba extorsionar a los comerciantes, pidiendo la cuota o permisos de piso que en realidad nunca se registraban en la comandancia. Sin embargo, ¿quién se atrevería a enfrentarlos hoy? ¿Quién sabe por qué se la habían agarrado contra doña Rafaela? La mañana tormentosa comenzó cuando doña Parni, la vendedora de atole, vio a doña Rafaela ser interceptada por los dos policías justo en la entrada principal del mercado. ¿Qué es esto, señora? Mercancía ilegal, gritó el oficial Ramón mientras pateaba el canasto de mimbre de Rafaela hasta que su contenido se derramó. Hojas de ruda, cúrcuma, romero, flores de cempoal, e incluso una bolsita con ceniza blanca se esparcieron por la tierra. Doña Rafaela se sobresaltó, su voz temblaba. Perdone, hijo, eso es solo para remedios, no es para vender. Solo iba de paso a ver a don Mulo en la colonia del norte. Está enfermo, pero a Ramón no le importó. Con brutalidad, empujó el cuerpo de doña Rafaela hasta que cayó al suelo. La gente se horrorizó al ver a una mujer tan anciana tirada en el piso sucio del mercado. Sin embargo, nadie se atrevió a decir nada. El oficial Ramón miró a la anciana con total desconfianza. No mienta. Recibimos el reporte de que traes cosas raras. Eres bruja. Estás asustando a la gente con tus mañas del diablo. El agente Valerio intervino con voz burlona. Ay, por favor, doña. ¿Todavía jugando a la clínica? Ya súbase con nosotros. Si no, la cargamos a la fuerza. Algunos vecinos empezaron a murmurar por lo bajo. Había quienes conocían bien a doña Rafaela. Otros tenían un poco de miedo por los rumores de que ella conocía las artes antiguas. Pero nadie se atrevió a acercarse para aclarar el malentendido fatal que realmente ocurría. La noche anterior, un vecino había reportado que había una persona desconocida merodeando cerca de su casa cargando objetos extraños, parecidos a ofrendas de brujería. Decían que la persona parecía vieja y vestía un huipil verde. Sin investigar detalles ni preguntar más, Ramón y Valerio concluyeron de inmediato que la culpable era doña Rafaela. Lo cierto es que doña Rafaela, la noche anterior, solo buscaba ramas de pirul para el remedio de un vecino con fiebre. Pero los dos policías no querían escuchar ninguna explicación. El mercado fue testigo mudo. Párese, ladró Valerio mientras jalaba el cuello del huipil de doña Rafaela. La anciana fue obligada a levantarse, pero su cuerpo estaba débil. Sus manos flacas temblaban aguantando el dolor. Sin embargo, incluso en esa condición, su rostro permanecía sereno. Sus ojos viejos no mostraban miedo. Al ver esa calma, Ramón se enfureció aún más. No se haga la santa. ¿Cree que le tenemos miedo a sus chucherías de bruja?
con brutalidad, le soltó una cachetada a doña Rafaela. El sonido del golpe fue seco y fuerte, y congeló a todo el mercado. Varias señoras se taparon la boca instintivamente. Un señor mayor bajó la mirada avergonzado. Un niño pequeño lloró suavemente por el susto. Pero nadie se movió. El abuso ocurría a plena luz del día y ante los ojos de todos. Pero todos callaban por miedo a la tira. La primera extrañeza ocurrió cuando la sangre comenzó a gotear de la comisura de los labios de doña Rafaela. De repente, un viento helado sopló desde el norte del mercado. Las hojas secas cerca de los puestos de verdura volaron lentamente. Aunque el aire antes estaba caliente, doña Rafaela levantó un poco la vista con sus ojos viejos y opacos, sin ningún brillo extraño. No había ira, sino una tristeza mezclada con algo más profundo. Susurró muy quedito, casi inaudible. Yo no quiero lastimar a nadie. Esa frase hizo que a Ramón se le subiera la sangre a la cabeza. Ah, ya cállese, doña. Véngase con nosotros ahorita mismo. Jaló la mano de la anciana a la fuerza. Sin embargo, cuando su mano tocó la muñeca de doña Rafaela, Ramón se sobresaltó. El cuerpo de la anciana se sentía extremadamente frío. No un frío normal, sino el frío de tocar una lápida mojada después de la lluvia. ¿Qué es esto? Ramón soltó el agarre de golpe. Valerio se rió burlonamente. Uy, ¿a poco le tiene miedo a la viejita? A ver, arrástrela. Él reemplazó a Ramón, jalando el brazo de doña Rafaela con brusquedad y, en cuestión de segundos, Valerio salió volando. Como si una fuerza invisible le hubiera golpeado el pecho. Fue empujado 2 pasos hacia atrás hasta chocar contra la carretilla de un vendedor de frutas. Manzanas y naranjas rodaron por todos lados. Todos se quedaron boquiabiertos. Doña Rafaela seguía parada en su lugar, sin moverse ni un centímetro. No fue ella quien empujó, no fue ella quien atacó, pero algo había rechazado el trato violento. Ramón gritó, ¿estás haciendo trucos, vieja? Pero su voz ya no sonaba tan firme como antes. Había un temblor de miedo. Los murmullos en el mercado cambiaron. Los comerciantes empezaron a susurrar entre ellos. Con razón el viento estaba frío. Escuché que doña Rafaela fue esposa del guardián de las tumbas antiguas. Dicen que guarda el conocimiento de los ancestros que no debe usarse a la ligera. El don de la tierra. Sí, susurró un joven asustado. Varios lo callaron de inmediato, SHH, no lo digas. Pero como siempre, el chisme es fuego y el fuego se propaga rápido. La anciana que no podía ser tocada. Ramón, ahora más enojado que valiente, volvió a acercarse. ¿Crees que nos asustan tus brujerías? Levantó la mano, listo para golpear de nuevo. Sin embargo, cuando su mano bajó, se detuvo en el aire, incapaz de moverse. Ramón intentó forzarla, pero su brazo parecía bloqueado por el aire que se había endurecido. ¿Qué es esto? Doña Rafaela volteó lentamente. La mirada en sus ojos había cambiado. No era ira, no era terrorífica, sino profundamente antigua, como los ojos de alguien que ha vivido demasiado y ha visto demasiado. Hijo, yo no me resisto. Pero a veces Dios protege lo que es débil. Esa voz era suave, pero hizo que a todos se les pusiera la piel de gallina. Valerio, que apenas se levantaba, empezó a ponerse pálido. Ramón, vámonos ya. Dijo temblando. Pero Ramón se negó a retroceder. Su orgullo de macho estaba en juego. No. Nos la tenemos que llevar. Si no, van a decir que le tuvimos miedo a una bruja. En el instante en que la paciencia se agotó, doña Rafaela cerró los ojos. Ella no quería lastimar a nadie. Ese no era su camino. Desde joven, había jurado no usar el don heredado de su linaje a menos que fuera forzoso. El conocimiento que heredó no era cualquier cosa. La mayoría de la gente solo escuchaba el nombre en leyendas de los abuelos. El vínculo de la tierra, la capacidad de sanar heridas,
burlar a la muerte y ser sostenido por la fuerza de los ancestros. Sin embargo, el vínculo no era para presumir. Tenía sus prohibiciones, tenía sus consecuencias. Y usualmente doña Rafaela elegía alejarse del mundo ruidoso para no tener la tentación de usarlo. Pero hoy la habían forzado a un rincón al que nunca quiso volver. Respiró hondo. La tierra bajo sus pies vibró suavemente, algo que solo sintieron aquellos verdaderamente sensibles. Los pájaros que estaban en los techos de los locales salieron volando de repente. El aire se volvió frío en un instante. El mercado se quedó en silencio. Un silencio absoluto. Doña Rafaela abrió los ojos. Por primera vez, miró directamente a Ramón y a Valerio. Esa mirada no era la de un ser humano común. Había el peso de cientos de años. Había sombras de la selva vieja. Había el sonido del viento que carga los rezos de los antepasados. Y junto con eso, cada persona en el mercado sintió algo clavarse en su pecho. Un miedo primitivo. Como estar parado en medio de un panteón a medianoche. Doña Rafaela habló. Su voz era grave pero tranquila. Ustedes han golpeado a quien no tiene culpa. Humillaron a la vejez, pero siguen siendo hijos de esta tierra. No quiero castigar, pero la naturaleza tiene sus propias reglas. Ramón retrocedió un paso de inmediato. Su rostro estaba blanco como el papel. ¿Qué quieres decir? Algo que el ojo no podía ver, el viento, volvió a girar alrededor de los pies de doña Rafaela, llevando polvo que brillaba como pedazos de vidrio molido. Algunas personas soltaron gritos ahogados. Valerio se agarró el pecho, respirando con dificultad. Como si el aire pesado lo estuviera asfixiando. Ramón intentó pedir refuerzos por el radio en su hombro, pero solo se escuchaba estática, crack crack, como si hubiera interferencia. Luego sucedió lo que congeló a todo el mercado. Los labios de doña Rafaela temblaron levemente. Pronunció una oración. Antigua, no era español, ni siquiera el náhuatl que conocía la gente común, sino una lengua olvidada. El tono era bajo, triste, pero se sentía como si tocara el fondo de la tierra. Y al pronunciar la oración, las luces de los puestos parpadearon, los gallos cantaron fuera de hora. La mercancía se sacudió como si el viento soplara desde abajo. Un bebé dejó de llorar de repente. Pero sus ojos miraban hacia doña Rafaela como si viera algo invisible. Doña Rafaela se agachó, recogió su canasto de mimbre que había caído. No volvió a mirar a los dos policías. Luego dijo despacio, casi como un susurro, ustedes sentirán las consecuencias de lo que hicieron, no por mí, sino por lo que acaban de despertar. Ramón entró en pánico total. Gritó, ahora realmente aterrorizado. Corrió hacia doña Rafaela intentando atraparla una vez más. Pero cuando casi tocaba el hombro de la anciana, su cuerpo salió disparado violentamente hacia atrás como si lo hubiera atropellado algo invisible. Ramón cayó rodando detrás del puesto de chiles secos, provocando un golpe sordo que hizo que las semillas salieran volando. Valerio gritó, Ramón. Él, que había estado conteniendo la respiración, retrocedió lentamente. Doña, no hagan nada raro. Solo cumplíamos órdenes. Dijo tartamudeando. Sin embargo, doña Rafaela solo lo miró un instante. Esa mirada fue suficiente para que Valerio cayera de rodillas. Sus piernas no aguantaron su peso. La anciana se fue sin decir nada más. Doña Rafaela recogió las hojas que aún servían y las metió en su canasto. Caminó lentamente a través de la multitud que ahora le abría paso lo más ancho posible. Nadie se atrevió a tocarla ni a detenerla. Nadie se atrevió a mirarla a los ojos. Y después de que se fue, el viento paró. El ruido del mercado regresó. El olor a cilantro y pescado volvió a llenar el aire. Sin embargo, nadie hablaba. Todos callaban porque lo que acababan de presenciar iba más allá de lo explicable. Y lejos, al final del mercado, cuando doña Rafaela casi desaparecía de la vista, varios comerciantes juraron ver una sombra negra y larga siguiendo los pasos de la anciana.
como si algo o alguien la cuidara desde atrás. El ambiente en el mercado de San Lorenzo no se recuperó del todo desde esa mañana. Aunque los comerciantes volvieron a vender, los susurros de miedo se escuchaban en cada esquina. Todos se preguntaban qué pasó realmente. ¿Qué fue lo que vieron y qué les pasaría a esos dos policías? Mientras tanto, el oficial Ramón y el agente Valerio fueron llevados por los vecinos a la caseta de vigilancia porque ambos estaban en shock. Ramón se desmayó por casi 5 minutos, mientras que Valerio seguía temblando y no podía pararse cuando lo levantaron dos cargadores. Pero cuando recobraron la conciencia, fue cuando comenzó la cadena de eventos extraños y aterradores. La primera noche, a Ramón lo visitó algo. La casa de Ramón no estaba lejos de la comandancia. Una casa de interés social sencilla con un patio pequeño y una puerta de metal oxidada. Esa noche, Ramón llegó temprano con el cuerpo cortado. Su esposa, Rosa, que estaba bañando a su hijo, se sorprendió al ver a su marido pálido como si hubiera corrido un maratón. «Gordo, ¿qué te pasa?» «Un accidente». Ramón solo se sentó agarrándose la cabeza. Me caí en el mercado. No es nada. Pero Rosa, que llevaba años viviendo con él, sabía cuando su esposo ocultaba algo. ¿Te hicieron algo, Ramón?, preguntó suavemente. Ramón miró a su esposa con brusquedad. No empieces con tus cosas de brujería, Rosa. Sin embargo, al caer la noche, exactamente a las 12:31, Ramón se despertó al escuchar un golpeteo en la ventana. Toc, toc, toc. Abrió los ojos, mirando la oscuridad del cuarto. Toc, toc. Ramón pensó que era un gato o algún animal. Pero cuando intentó levantarse, de repente un viento helado le pegó en la cara aunque la ventana estaba cerrada. Toc, toc, toc. Esta vez más despacio y más cerca. Con la mano temblorosa, Ramón abrió la cortina. No había nadie. Sin embargo, justo cuando la cortina se movió, Ramón escuchó un susurro. «Hijo, ¿por qué lastimas al débil?» Saltó hacia atrás, chocando contra el ropero y cayendo al suelo. Rosa se despertó y gritó, «Ramón. Ramón. ¿Qué tienes?» Ramón solo pudo señalar la ventana. Pero cuando Rosa miró, la ventana estaba vacía, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, Ramón sabía perfectamente que esa voz era la de doña Rafaela y no pudo volver a dormir esa noche. La segunda noche, Valerio fue atacado por su propia sombra. Mientras tanto, el agente Valerio sufría algo diferente. Vivía solo en un cuarto de renta cerca del mercado. Después del incidente de esa mañana, se fue a encerrar temprano. Tenía el cuerpo con escalofríos, le dolía la cabeza como si le clavaran agujas por dentro. En la noche intentó dormir. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de doña Rafaela. No la que golpeó, sino una versión que parecía mucho más vieja, con ojos negros y piel pálida como de difunto. Hasta que de repente, la luz de la sala se fue. El foco del cuarto empezó a parpadear. Luego se escucharon pasos. Toc. 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 Pasos muy lentos pero claros. Valerio contuvo la respiración. ¿Quién? ¿Quién anda ahí? Soy policía, no se pasen de listos. Los pasos se detuvieron en seco, solo se oía el reloj de pared. Luego, desde la esquina del cuarto, vio su propia sombra en la pared, moviéndose diferente a su cuerpo. La sombra lo miró, y luego lentamente dobló su cuerpo como si se quebrara hacia atrás. Valerio gritó y prendió la luz. Pero cuando se iluminó todo, su sombra volvió a la normalidad. Sin embargo, a Valerio se le doblaron las rodillas. No podía mantenerse en pie. En el piso, justo cerca de sus pies, había un ramo de hojas de ruda. Las mismas hojas que vio en la mañana en el canasto de doña Rafaela. La tercera mañana, la maldición se hizo fuerte. Al día siguiente Ramón y Valerio llegaron a la comandancia. Pero sus rostros habían cambiado drásticamente, pálidos, ojos rojos y cuerpos temblorosos.
Sus compañeros policías pensaron que estaban crudos o les había dado un ataque de pánico. El comandante, don Sergio, los llamó a su oficina. ¿Qué traen ustedes? Hablen claro ahorita. Ramón empezó a hablar despacio. Jefe, creo que agarramos a la persona equivocada. Don Sergio frunció el ceño. ¿De qué hablan? Valerio señaló la manga de su uniforme. Jefe, anoche sentí que me ahorcaban, pero no había nadie. Ramón añadió, a mí me visitó alguien en la ventana. Don Sergio se sobó las sienes. No digan estupideces. Somos policías, no niños asustados. Pero al ver la cara de sus dos oficiales, supo que no era una alucinación. ¿Qué pasó realmente en el mercado?, preguntó el comandante serio. Ramón bajó la cabeza. Golpeamos a una anciana. Don Sergio se sorprendió. ¿A una anciana? ¿Para qué? Ramón respondió en voz baja. Nos equivocamos de persona. Y desde ese momento, el comandante supo que el problema era mucho más pesado que un simple error de procedimiento. Cuando todos empezaron a darse cuenta, la noticia de que Ramón y Valerio cayeron enfermos se esparció rápido. La gente del mercado que vio el incidente también empezó a contar que desde entonces, el viento en el mercado se sentía frío a ciertas horas. Varios comerciantes incluso juraron ver una sombra negra cruzar los pasillos casi al atardecer. El nombre de doña Rafaela volvió a estar en boca de todos. Algunos tenían miedo, otros sentían culpa, otros más curiosidad. Sin embargo, una persona decidió buscar la verdad. Don Carmelo, el presidente de la colonia y alguien a quien doña Rafaela había ayudado por años. Tengo que ir a ver a doña Rafaela hoy mismo. Si no, se va a armar un relajo en el pueblo, le dijo a su esposa. Llevó fruta, un poco de arroz y aceite como ofrenda de disculpa. Luego don Carmelo caminó hacia la casa de doña Rafaela en las orillas del monte. La casa en el borde del bosque se alzaba entre árboles grandes de ahuehuete. Era una casa pequeña pero limpia, con paredes de adobe y techo de lámina vieja. Al llegar, don Carmelo sintió que el ambiente alrededor estaba muy silencioso. No había grillos, no había pájaros, solo el viento soplando suave. Tocó la puerta. Toc, toc, toc. Nadie respondió. Toc, toc, toc. Silencio. Pero de repente la puerta de madera se abrió sola. Y don Carmelo vio a doña Rafaela sentada frente a la ventana mirando los árboles. Doña, soy Carmelo. Vengo a pedir perdón, dijo suavemente. Doña Rafaela no volteó. Solo dijo, ya sabía que venías. Dios me avisó. Su voz era baja pero clara. Si es así, por favor perdónelos. Esos dos policías están muy malos. La gente tiene miedo. Se lo suplico. Por primera vez doña Rafaela giró el cuerpo. Don Carmelo se sorprendió al ver el rostro de la anciana pálido, como alguien que no ha comido en 2 días. Pero sus ojos seguían filosos. Golpearon a una anciana. Me insultaron, me acusaron sin razón. Dios sí está enojado. Pero doña, solo son humanos, cometen errores. Pueden cambiar. Si los deja así puede ser peligroso, doña. Doña Rafaela guardó silencio un momento, luego dijo, la maldición del don de la tierra no es para matar, es para mostrarles lo que no ven. Don Carmelo se extrañó. ¿Qué quiere decir? Lo que sufren es solo el reflejo de su propio miedo. No soy yo quien hiere, es su propia conciencia la que los atrapa. Luego doña Rafaela miró al techo de su casa, como si escuchara algo. Pero si quieren ser libres, tienen que venir ellos mismos. No pueden mandar a otros. La reunión decisiva. Don Carmelo regresó y le dio el mensaje al comandante Sergio. Sergio, que al principio no creía, finalmente llevó a Ramón y a Valerio personalmente a la casa de doña Rafaela. Al llegar, el ambiente de la casa era aún más tétrico. El viento giraba suavemente. Las hojas volaban.
Doña Rafaela ya esperaba en el porche. Ramón y Valerio cayeron de rodillas sin que nadie se los pidiera. Sus caras pálidas, sus cuerpos temblando. Perdónenos, madre. Nos equivocamos, fallamos. Ramón lloraba. Le rogamos que pare esto. Valerio no pudo aguantar las lágrimas. Por primera vez, doña Rafaela sonrió levemente. Levántense. Yo no soy Dios para castigar. Solo soy guardiana del conocimiento. Caminó despacio hacia ellos. El don de la tierra no es para venganza, es para despertar la conciencia. Luego extendió la mano y tocó la cabeza de los dos policías por turnos. En cuanto la mano de doña Rafaela tocó a Ramón, su cuerpo tembló de inmediato. Sin embargo, poco a poco el frío que lo torturaba desde la noche anterior desapareció de su pecho. Valerio sintió lo mismo. Su cabeza pesada de pronto se sintió ligera. La opresión se fue, dijo Valerio, sorprendido. Las voces también se habían ido. Ramón se limpió la cara, doña Rafaela asintió. La atadura se ha soltado. Pero recuerden, muchachos, insultar a los viejos es abrirle la puerta a la desgracia. Ramón y Valerio bajaron la cabeza profundamente. El cierre de justicia llegó después del incidente. El comandante Sergio tomó medidas firmes con sus dos elementos. Fueron transferidos al área de servicio comunitario, asignados a rancherías lejanas para ayudar a la gente y aprender humildad. El mercado de San Lorenzo volvió a la normalidad. Ya no había vientos fríos de la nada ni sombras extrañas. Y doña Rafaela volvió a sus días tranquilos. No le gustaba ser conocida como una figura de miedo. Ella solo quería vivir en paz, haciendo sus tés y ayudando a los vecinos como siempre. Sin embargo, una cosa cambió. La gente ahora la respetaba no por miedo, sino porque se dieron cuenta de que habían olvidado valorar a los mayores que esparcen bondad en silencio. Y Ramón y Valerio se volvieron el ejemplo vivo de que la soberbia puede llevar al hombre al borde de la destrucción y que el perdón es más fuerte que cualquier maldición. Al final del día, doña Rafaela se sentaba en el porche de su casa, mirando el atardecer caer suavemente tras los árboles. Susurraba para sí misma. El poder no es fuerza. Es un recordatorio de que el hombre debe conocer sus límites para no destruirse a sí mismo. Y el viento de la tarde se llevó esa voz lejos hacia el monte. Desde el incidente en la casa de doña Rafaela, la calma en San Lorenzo empezó a volver. El mercado volvió a ser ruidoso, los comerciantes volvieron a reír, y ya no se hablaba de las voces extrañas de la noche. Sin embargo, una cosa no estaba resuelta. El misterio de doña Rafaela. Ahora muchos vecinos empezaban a tener curiosidad, ya no solo miedo, sino verdaderas ganas de saber quién era esa anciana en realidad. ¿De dónde sacó ese poder antiguo, y por qué siempre vivía sola lejos del bullicio? Estas preguntas llegaron a su límite cuando un día llegó el aviso a la presidencia municipal de que una tumba vieja en la orilla del panteón ejidal se había roto de forma extraña. No por animales, ni por humanos, sino como si la tierra se hubiera abierto desde adentro. Y en esa tumba estaba escrito un nombre, Rafaela de la Cruz, fallecida en 1978. Pero doña Rafaela claramente seguía viva. El pueblo se alborotó. Una nueva sospecha. Don Carmelo tuvo que volver a casa de doña Rafaela. Esta vez acompañado del comandante Sergio. Las caras de ambos estaban tensas cuando llegaron a la casa de adobe. Doña Rafaela estaba barriendo el patio, moviéndose lento pero tranquila como siempre. Buenas tardes, doña, dijo don Carmelo. Buenas tardes. ¿Qué se les ofrece? Doña Rafaela sonrió suavemente, pero su mirada aguda hizo que el comandante Sergio tragara saliva. Había algo en la anciana. Una calma que hacía sentir un aire frío en la nuca. Don Carmelo empezó la plática. Doña, nos llegó el aviso de que la tumba a nombre de Rafaela de la Cruz en la orilla del monte está rota, como partida desde adentro. Doña Rafaela dejó de barrer, su rostro se tensó. El comandante continuó con voz un poco temblorosa. Y ese nombre es el mismo que el suyo. El ambiente se volvió muy silencioso.
Las hojas secas dejaron de moverse. El viento pareció aguantar la respiración. Doña Rafaela dijo despacio: esa no es mi tumba, pero es la tumba de mi nombre. Don Carmelo y el comandante se miraron, confundidos. Dos confesiones escondidas por 46 años. Doña Rafaela los invitó a pasar. Adentro, el olor a flor de cempasúchil y copal llenaba el cuarto. Las paredes estaban llenas de fotos viejas. Foto de su esposo, foto de un niño pequeño, y la foto de un hombre que parecía un guardián de algún sitio sagrado. Se sentó despacio y empezó a contar. Yo soy Rafaela de la Cruz, pero la que está enterrada en esa tumba es mi cuerpo antiguo. El comandante se paró de golpe. ¿Cómo dice, doña? ¿Usted ya murió? Doña Rafaela asintió. En 1978 morí por unas fiebres muy altas. Tenía 45 años. Mi esposo, don Quirino, el último guardián del manantial sagrado, no aceptó que me fuera. Don Carmelo se sorprendió. ¿Don Quirino? ¿El brujo sabio que desapareció misteriosamente? Sí, respondió doña Rafaela. Respiró hondo. Su cara vieja parecía aguantar lágrimas antiguas. Lágrimas que se secaron antes de caer. Mi esposo dominaba el vínculo de la tierra. Un saber antiguo heredado de los guardianes, no para tener poder, sino para proteger. Miró a Carmelo y al comandante. Él me trajo de vuelta, pero la vida que devuelve la tierra no es una vida normal. Ahora el miedo empezaba a invadirlos. Entonces, doña, ¿usted es inmortal?, preguntó Sergio con voz quebrada. Doña Rafaela negó con la cabeza. Nada es eterno, hijo. El vínculo solo ata el alma a la naturaleza. Puedo morir en cualquier momento si la tierra me llama. La tumba abierta. Don Carmelo intentaba entender. Entonces, ¿por qué se rompió la tumba, doña? Doña Rafaela cerró los ojos un momento. Porque el lazo del vínculo se está debilitando. El comandante tragó saliva. Eso significa que doña va a morir otra vez. Doña Rafaela sonrió levemente. Todo lo que vive vuelve a la tierra, incluyéndome. Pero, su voz se volvió triste. Yo ya me quería ir hace mucho, pero hay una cosa pendiente en este mundo. Su rostro cambió a una tristeza profunda. Don Carmelo preguntó con cuidado. ¿Qué cosa, doña? Ella miró la foto del niño pequeño en la pared. Mi hijo. 4 heridas viejas que no sanan. Antes, doña Rafaela tenía un hijo llamado Rogelio, un niño que nació con una marca especial en la espalda. Una marca que decían salía en la familia de los guardianes. Pero cuando doña Rafaela murió en el 78 y revivió sin explicación, Rogelio, que era adolescente, se asustó. Creyó que su madre ya no era humana. Los vecinos acusaron a Rogelio de ser hijo de brujos. El pueblo lo arrinconó. Incluso sus amigos lo rechazaron. Al final Rogelio huyó de la casa. Desde ese día nunca volvió. ¿Lo ha buscado, doña?, preguntó Carmelo. Lo busqué por décadas, respondió ella con voz temblorosa. Pero el mundo es muy grande y mi tiempo ya no es igual al de los humanos. Miró sus manos arrugadas. He visto pasar 4 generaciones. He visto gente nacer y morir, mientras yo sigo aquí. El llanto aguantado por años finalmente cayó. A veces lo que más duele no es morir, es vivir demasiado tiempo. 5. La señal de la llegada. Después de esa confesión, el rumor de que doña Rafaela era una nahuala o ser de leyenda se esparció lento por el pueblo. Sin embargo, los vecinos eligieron callar. No lo contaron fuera del pueblo por respeto mezclado con miedo. Pero, eventos extraños volvieron a pasar. Varias noches después, en el cielo de San Lorenzo apareció una nube negra en forma de remolino. Rayos caían sin lluvia. Y desde la orilla del monte se escuchaba sonido de tambores prehispánicos y flautas. Como si fueran de otro mundo. La gente supo de inmediato que la naturaleza estaba llamando a algo,
Y ese llamado no era para cualquiera. 6. El regreso del guardián esa misma noche. Alguien llegó a casa de doña Rafaela. Un hombre de unos 55 años cargando un bastón de otate y caminando con paso firme. Su rostro era serio y en su espalda, bajo la camisa, se adivinaba una marca de nacimiento. Se detuvo frente a la casa de adobe. Doña Rafaela abrió la puerta con manos temblorosas. El hombre bajó la cabeza. «Madre». Las lágrimas corrieron por las mejillas de doña Rafaela. «Rogelio». Se abrazaron largo tiempo. Un abrazo pospuesto por décadas. Don Carmelo y algunos viejos del pueblo que estaban ahí se conmovieron. Hasta el comandante Sergio, que era el más duro, bajó la mirada disimulando los ojos llorosos. Rogelio luego dijo: «No volví porque me llamaran los hombres, sino porque me llamó la tierra». «Tu tiempo ya está cerca, mamá». Doña Rafaela sonrió resignada. «Al fin puedo descansar». La despedida final. Esa noche, todo el pueblo se reunió en silencio en el patio de doña Rafaela. El viento suave soplaba trayendo aroma de flores y copal. Las antorchas en cada esquina del patio ardían estables, como rindiendo honores. Rogelio se sentó junto a su madre recostada en un petate sencillo. «Mamá ha cargado demasiado tiempo el peso del vínculo», dijo Rogelio tomando la mano de su madre. «Yo seguiré con la tarea de cuidar el manantial y las tumbas de los abuelos». Doña Rafaela miró a su hijo con dulzura. «Estoy orgullosa de ti, hijo». Cerró los ojos. Don Carmelo, el comandante Sergio y todos los vecinos agacharon la cabeza. Luego doña Rafaela dijo quedito, casi como un rezo: «La tierra vuelve al origen, el alma vuelve al suelo. Ya me voy». Y en un último suspiro, sonrió. Su cuerpo poco a poco se desvaneció, no se pudrió, no desapareció así nada más, sino que se transformó en partículas de luz blanca y polvo, como pétalos de cempasúchil soplados por el viento. Todos se quedaron pasmados. Las partículas de luz volaron hacia los árboles y se perdieron en la noche. 7. El cierre final del misterio. A la mañana siguiente, la tumba de Rafaela de la Cruz, que estaba rota ahora, estaba cerrada de nuevo como si nada, sin grietas, sin señal de daño. Rogelio se convirtió en el nuevo guardián, cuidando los lugares sagrados del pueblo y recordando a los vecinos no ser abusivos con los débiles y los viejos. Ramón y Valerio se convirtieron en los policías más amables. Ayudaban a los ancianos, aprendieron a escuchar y dejaron de abusar de su placa. La lección se les quedó de por vida. Y la gente de San Lorenzo recordó una cosa: que los viejos no son solo edad. Llevan historia, rezos y a veces secretos guardados por la misma naturaleza. Y que insultar a un anciano es insultar a la tierra misma. Doña Rafaela tal vez se fue, pero su nombre seguirá sonando como leyenda del pueblo. La anciana que murió 2 veces y vivió una sola. Para enseñar a los hombres que la soberbia es la maldición más mortal. El viento de la noche volvió a bajar al pequeño pueblo en las faldas del Cerro del Muerto. Pero esta vez el ambiente no era de miedo, sino de tensión. Los vecinos llenaban el patio de la presidencia municipal. Mientras, en medio de la multitud, la anciana del vínculo de la tierra estaba parada erguida. Las arrugas de su cara se veían claras bajo la luz de la patrulla. Detrás de ella, el delegado municipal don Chente, don Samuel y varios hombres del pueblo estaban parados protegiéndola. Mientras, del otro lado estaba el comandante Bravo, un policía estatal sádico que ya había sido sometido esa noche. Manos y pies atados, la cara moreteada por su propia culpa. No porque lo golpearan los vecinos, sino por la sombra negra que lo atacó antes en el monte. Policías de alto rango, de asuntos internos y reporteros locales ya estaban reunidos. Todos querían saber qué pasó realmente en esa noche extraña. Sin embargo, lo que más llamaba la atención era el sonido de tambores lejanos que salían de la presidencia. Como marcando que esa noche no era normal. Una confesión. El oficial Seno, el único policía joven que seguía vivo del incidente, estaba sentado en una silla de plástico temblando.
Su cara pálida. 2 de sus compañeros ya habían muerto. Uno desaparecido en el monte. Otro encontrado desmayado con el pelo blanco como anciano. Todos los ojos estaban sobre él. Diga lo que vio, ordenó el jefe de zona. Voz grave pero calmada. Zeno tragó saliva. Sus manos temblaban. Yo no sé qué pasó, jefe. Solo queríamos. Sí, queríamos asustar a la vieja para que entregara sus tierras. El comandante Bravo dijo, la tierra de ese cerro se va a usar para el proyecto de los inversionistas gringos. Pensamos que la vieja era solo una vecina cualquiera. Luego suspiró largo. Pero después de que le gritamos, después de que cayó, después de que pensamos que estaba muerta, su voz se quebró. Se levantó otra vez, jefe. Con la cara intacta sin heridas. Sin respirar agitado. Como si hubiera revivido. La multitud murmuró. Algunos vecinos bajaron la cabeza persignándose. Y esa cosa, esa sombra, Zeno no pudo seguir. Lloraba de miedo. No quiero ir a ese monte otra vez. No quiero. Los paramédicos calmaron a Zeno, sentándolo de nuevo mientras le daban agua. En medio del caos, la anciana del vínculo seguía callada, ni enojada, ni sonriendo, solo mirando al vacío hacia el cerro oscuro. La revelación final. El jefe de zona finalmente se acercó a la anciana. Señora, si es tan amable, explíquenos. Necesitamos la verdad. La anciana suspiró. Su voz era bajita pero firme. Lo que ustedes llaman brujería no es para matar, es conocimiento antiguo para protegerse. Heredado de los abuelos guardianes del monte. Los vecinos callaron. Hasta el viento pareció detenerse a escuchar. Yo vivía tranquila en el monte. Pero cuando el gran proyecto quiso robar nuestras tierras, los guardianes me ordenaron defenderlo. Su mirada pasó al comandante Bravo que estaba aterrorizado entre la gente. Me golpearon hasta querer quitarme la vida. Entonces el don despertó, no para atacar, sino para resistir. Los vecinos empezaron a susurrar. La anciana continuó, la sombra que vieron no es un fantasma, no es un demonio. Miró lejos hacia el cerro. Es el espíritu de los ancestros que solo aparece si la vida del sucesor está en peligro. El jefe de zona tragó saliva, sintiendo escalofríos. Entonces, ¿usted no es humana que difícilmente muere?, preguntó a alguien bajito. La anciana sonrió levemente. Soy humana igual que ustedes. Pero cargo una herencia que no todos entienden. Cerró los ojos un momento. No quiero problemas. Pero esa tierra, los árboles, los animales, no son para que se los roben. 3. Bravo pide piedad. El comandante Bravo, que había estado callado, de repente cayó de rodillas. Lloraba agachado. Madrecita, le pido perdón. No sabía. Pensé que solo era una viejita normal. Me ganó la ambición. Solo quería seguir las órdenes de los inversores.